Buenos días a todos, un gusto poder saludarlo una vez más desde aquí, desde la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres. Mi nombre es Daniel Plopper, soy el director de la estación y en nombre del directorio, de la institución, de todos los integrantes de la misma, quiero darles la bienvenida a esta jornada sobre buenas prácticas agrícolas. Como suelo repetir en cada ocasión, un agradecimiento muy especial a ustedes que están del otro lado, que nos están viendo en vivo, y a los que posteriormente nos vean en las sucesivas reproducciones en nuestro canal de YouTube, así como en el canal de Bruque Agro. Esta es la jornada número 36 de este segundo año de actividad virtual, con la consigna "El campo no para, nosotros tampoco". Recordemos que el año pasado, entre mayo y noviembre, realizamos 22 jornadas de capacitación similares a esta, con un total de 5.544 asistentes de diversas provincias, diversas regiones y de otros países del mundo, y eso sin contar los que posteriormente nos vieron por canales de YouTube. Esto significó una manera nuestra de adaptarnos a esta nueva realidad que nos impuso la pandemia de COVID-19. Y como dije antes, este es el segundo año y esta es la jornada número 36. Y es, por cierto, la última del año, con lo cual aprovechamos también para desearles unas muy felices fiestas. En esta oportunidad, la convocatoria es analizar el tema de las buenas prácticas agrícolas. La estación experimental viene trabajando desde hace mucho tiempo en innovaciones para asegurar las exigencias que en materia de alimentos, energía y fibra tiene una creciente población. Esta nueva agricultura, por llamarla así, incluye la incorporación de tecnologías digitales, nueva maquinaria, variedades mejoradas, incluso con el uso de biotecnología, uso de bioinsumos, mejores prácticas agrícolas, cultivos de servicio, etc. Se señala, sin mucho fundamento científico, a la agricultura como la responsable principal de los desequilibrios ambientales que amenazan la supervivencia de las formas vivas del planeta. Sin entrar a cuestionar estas teorías, insistimos, como lo venimos haciendo desde hace mucho tiempo en la estación, en que debemos ir resolviendo el conflicto natural que existe entre agricultura y ambiente, trabajando para lograr la mayor inocuidad posible en las prácticas agrícolas y también para asegurar su propia sustentabilidad. A pesar de los avances que tenemos en muchas de nuestras prácticas, aún ameritan revisión crítica, readaptación y nuevos desarrollos compatibles con ese objetivo central. El tema que hoy abordamos, buenas prácticas agrícolas, se inscribe en esta dirección. Y para eso contamos hoy con la invalorable colaboración de CASAFE, que es la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes, de Campo Limpio, de Atanor y de la Dirección de Agricultura de Tucumán. La primera disertación estará a cargo del ingeniero Federico Elorza, coordinador técnico de CASAFE, quien nos introducirá en las buenas prácticas agrícolas en el uso de fitosanitarios. Luego escucharemos al ingeniero Gustavo Páez Márquez, director de Agricultura de la provincia de Tucumán, quien se referirá justamente a la implementación de buenas prácticas en la provincia de Tucumán. Luego la ingeniera Paola Loandos, responsable zonal Tucumán de Campo Limpio, se referirá a la aplicación de la Ley de Envases Vacíos de Fitosanitarios, número 27.279, en Tucumán. Recordemos que Campo Limpio
es una organización que tiene como misión recuperar, reutilizar y revalorizar los envases vacíos de fitosanitarios en el campo argentino en una clara apuesta a la economía circular. Luego escucharemos al ingeniero Leandro Brambillas, coordinador de capacitaciones de Campo Limpio Argentina, quien disertará sobre la aplicación de esta ley en la provincia de Tucumán. Y finalmente el ingeniero Horacio Silva, director de marketing de Atanor, nos hablará sobre el rol de las empresas en las buenas prácticas agrícolas. Al final de estas presentaciones vamos a tener un espacio para responder a vuestras inquietudes, las que, como viene siendo habitual en estas jornadas, deberán canalizarse vía WhatsApp al número 381-518-4155, que será mostrado en la pantalla luego de cada presentación. Y seguramente lo van a colocar también en el chat para que ustedes puedan formular las preguntas que les surgen. Por último, quiero reiterar mi agradecimiento, en primer lugar, a ustedes por acompañarnos, como lo vienen haciendo en cada oportunidad en que los convocamos, también a las empresas que nos están patrocinando, y voy a leer estas empresas cuyo aporte resulta fundamental para poder implementar esta nueva manera de comunicarnos. Los auspiciantes son Asociación de Cooperativas Argentinas, ADAMA, Advanta, AGD, Agroorigen, Agrocid, Agros, Ando, Atanor, Barenbrug, BASF, Bayer, Bioceres Semillas, Brevant, Brufor, BWA, Campo Limpio, Citromax, Corteva, Credence, Don Mario, El Azul, FGF Trapani, Fitoquímica, Forratec para maíces dúo, Illinois, La Asturiana, LDC, Lealcem, Nord, Nutriterra, Pioneer, PM Agro, ProAgro, Ribulis, Rotam, Sidcorp, HO, Semillas, Nord, Spidagro, Sumitomo Chemical, Singenta, Tecnomil, Vivero Citrus, Vivero Quebrada de Lules, Yara y Zafra. Como ustedes pueden apreciar, son numerosas las empresas y eso realmente nos provoca mucho orgullo porque significa una confianza en el producto que hoy le estamos ofreciendo. Un agradecimiento especial entonces para ellos, a todos ellos. Un agradecimiento también a la empresa Bruque que nos acompaña en la gestión comercial, a los disertantes de la jornada, también nuestro especial agradecimiento, a los medios de prensa que recogen y difunden todas nuestras actividades, y por último a los integrantes de las secciones Comunicaciones e Informática por todo el apoyo logístico. Así que para comenzar entonces esta jornada, les reitero mi agradecimiento, mi bienvenida, y quedan entonces ustedes, luego de los avisos, con el ingeniero Federico Elorza. Como les dije antes, vamos a dar inicio a esta jornada con la presentación del ingeniero Federico Elorza, coordinador de CASAFE. Federico, buenos días, un gusto que nos puedas estar acompañando en esta jornada. Adelante. Buenos días, Daniel. Muchísimas gracias por la presentación y el espacio, la invitación. Muchísimas gracias a todo tu equipo de trabajo, también a Atanor y Campo Limpio, que compartimos este espacio hoy para poder traer una temática que tal vez hace muchos años que se viene charlando,
pero bueno, creemos que es muy importante poder tener un conocimiento mucho más acabado de lo que es el uso responsable de productos fitosanitarios. Si me permitís, voy a compartir pantalla para todos ustedes, así ya comienzo mi presentación, donde en el día de hoy voy a contarles un poco sobre disculpen, voy a sacar acá el video, así dejo libre mi pantalla. Ahí estamos. Ustedes me ven bien, ¿no? Perfecto, perfecto, Federico, adelante. Bien. Bueno, voy a contarles un poco sobre, voy a hacer una pequeña introducción sobre las buenas prácticas en el uso de fitosanitarios y cuando hablamos de buenas prácticas, tenemos que empezar a hablar y a pensar de una manera distinta, a pensar que tenemos que hacer las cosas de una manera distinta, básicamente porque si venimos haciendo las cosas de una manera y realmente vemos que la cosa no está funcionando o que se generan algunos inconvenientes o realmente creemos que podemos hacer las cosas de una manera distinta, bueno, tenemos que hacerlo, tenemos que cambiar esa forma, porque los cambios básicamente se consiguen no haciendo las cosas de una misma manera, sino haciendo las cosas de una manera distinta. Y acá donde a nosotros nos gusta introducir un concepto, que es el concepto de desaprender, que básicamente no es olvidarse lo aprendido, sino que hacer un cambio de hábitos, empezar a hacer las cosas de una manera distinta para poder tener un resultado distinto. Y las buenas prácticas apuntan hacia ese lado, ¿no? Las buenas prácticas son básicamente un triángulo, algo que tiene tres patas, donde primero está el cuidado del ambiente y la biodiversidad a través del uso responsable de fitosanitarios, un manejo adecuado del agua y del suelo. Luego, la seguridad para las personas y los animales cuando estamos trabajando en lo que es la aplicación de los productos, básicamente sobre todo los productores donde a veces conviven o viven con sus familias en la finca donde están produciendo. Y por último, las buenas prácticas llegan a las góndolas a través de este camino, produciendo alimentos seguros e inocuos para todos los consumidores. Si nosotros no cumplimos con estos tres puntos, no vamos a cumplir nunca con las buenas prácticas. Y parecen cosas sencillas, bueno, sí, yo cuido el ambiente, aplico bien, pero hay un montón de aristas que se desprenden de cada uno de estos puntos. Y vamos a ver un poco este detalle de cómo lograr realmente ese cambio y trabajar de una manera diferente cuando trabajamos con fitosanitarios. Y el objetivo de las buenas prácticas básicamente es el de disminuir el riesgo en el uso de fitosanitarios. Y acá empezamos a introducir un concepto que es el concepto del riesgo, básicamente porque cuando yo disminuyo el riesgo, las buenas prácticas se están llevándose de una manera adecuada. Y el riesgo es la probabilidad que tiene un peligro de aparecer, de suceder, de acontecer en ciertas condiciones de uso. Y acá muchas veces nosotros nos confundimos cuando hablamos todos los días el concepto de riesgo y el concepto de peligro, ¿no? Solemos usarlo como algo indistinto, pero realmente son dos cosas diferentes. Fijémonos en estos ejemplos, lo hemos comentado en varias oportunidades, pero es muy gráfico y creemos que vale la pena para poder terminar de comprenderse, donde el peligro es algo que tiene el potencial de causar un daño, por ejemplo, un auto, ¿no? Y si yo me subo al auto y está estacionado, bueno, el riesgo en el uso de ese auto prácticamente es nulo porque no voy a estar, generando un mal uso, ¿no? Sino que simplemente estoy sentado en el auto. Pero el auto tiene un potencial de causar un daño. Ahora, si yo decido, prendo el auto y salgo a manejar en el hielo, el riesgo se incrementa considerablemente. El peligro sigue siendo el mismo, que es el auto, pero lo que aumenta es el riesgo en que yo utilizo ese auto. Lo mismo una maquinita de afeitar, un elemento que tiene cierta peligrosidad, y lo cual básicamente, si lo usamos para lo que fue
pensado y construido, que es afeitarnos todos los días, el riesgo en el uso de ese elemento peligroso es relativamente bajo. Ahora, si yo decido agarrar esta maquinita, salir a afeitar un oso, la maquinita sigue siendo la misma, pero el riesgo que yo tengo de usar esa maquinita se incrementa considerablemente. Lo mismo un secador de pelo, si yo decido secarme el pelo en la bañera, el riesgo también se incrementa de manera muy importante. Entonces, fijémonos que el riesgo y el peligro son dos parámetros distintos y el peligro se mantiene siempre constante, pero lo que varía es el riesgo. ¿Por qué? Porque yo, si bien el peligro es siempre el mismo, es un parámetro que yo no modifico, lo que yo sí puedo modificar es la exposición, cómo yo me expongo a ese peligro. Y acá cuando hablamos de peligro hablamos de toxicidad, ¿no? Entonces el riesgo del uso de un producto fitosanitario es la toxicidad de ese producto fitosanitario afectado por cómo yo me expongo al fitosanitario. Como les mencioné, la toxicidad no varía, lo que varía es la exposición, y las buenas prácticas trabajan sobre el parámetro de exposición de esta fórmula, ¿no? Que los ingenieros agrónomos, los productores, los aplicadores, tenemos mucha injerencia sobre el nivel de exposición cuando elegimos un producto. Cuando elegimos el producto, la toxicidad siempre va a ser la misma, no va a cambiar, pues tiene una cierta banda toxicológica. Pero yo, ¿cómo logro que el uso de ese producto sea de bajo riesgo, de alto riesgo, según como yo esté exponiéndome o exponiendo a terceros? Si es mayor o menor la exposición, va a aumentar o va a reducir ese riesgo. Y miremos un poco en detalle cada uno de estos componentes. En la toxicidad, hace muchísimos años, un médico toxicólogo, alquimista y astrólogo suizo, que fue considerado el padre de la toxicología, Paracelso, con un nombre extremadamente largo que no voy a mencionar porque nunca pude, dijo una frase que decía que todas las sustancias son venenos, no existe ninguna sustancia que no lo sea, la dosis va a diferenciar a un veneno de una medicina. Y acá podemos traer el ejemplo, por ejemplo, de una picadura de una serpiente, ¿no? El veneno de la serpiente, cuando nos pica, nos muerde e inyecta una cantidad de veneno que es suficientemente, está en la cantidad suficiente para que genere un efecto tóxico en nuestro organismo. Ahora, si nos pica una serpiente, ¿qué hacemos? Vamos al hospital y nos ponen lo que llama un suero antiofídico. Y ese suero antiofídico básicamente se produce en base al veneno, al mismo veneno, que es por un cierto proceso, que ese mismo veneno lo utilizamos también como una medicina a una concentración muchísimo más baja, y nos alivia y nos soluciona el problema en la mayoría de los casos. Entonces, un mismo producto puede ser un veneno o una medicina, depende cómo lo estemos utilizando. Cuando hablamos de los productos fitosanitarios, estamos hablando de productos que todos son tóxicos. No hay ningún producto que no resulte tóxico. Depende cómo lo utilicemos, es si vamos a tener inconvenientes a nuestra salud o al ambiente o no. Y en definitiva, los productos fitosanitarios realmente tienen un proceso de investigación y desarrollo que lleva una gran cantidad de tiempo. Si nosotros hacemos una revisión de estas cuestiones, en el año 2016 contábamos con aproximadamente, desde que se comenzaba la investigación hasta que salía el producto al mercado, estábamos alrededor de 11.3 años. Hoy estamos más cerca de los 13 años porque se ha extendido el tiempo, porque las exigencias de las entidades regulatorias son mayores, piden más estudios, y la ciencia avanza para poder hacer cada vez que estos productos sean más seguros. Y hay una inversión muy fuerte que la industria de fitosanitarios realiza para garantizar la seguridad ambiental, la seguridad toxicológica y la eficacia agronómica de los productos. Realiza una inversión de más de 885 millones de dólares y podemos decir que una de cada 160.000 moléculas termina llegando al mercado. O sea, el camino empieza una gran cantidad de moléculas, pero solamente una llega al final del camino en función de toda la cantidad de estudios. Para que ustedes tengan una idea, hoy se presentan más de 120 estudios a las entidades regulatorias, que en Argentina es el SENASA. El SENASA es quien regula los fitosanitarios, el registro y analiza todos los ensayos y los estudios que las compañías socias entregan
al SENASA para poder, en definitiva, terminar aprobando que la utilización y terminan aprobando cómo deben aplicarse, cuáles son las dosis y demás cuestiones que, si nosotros utilizamos en función de lo que dice la etiqueta, no va a generar un inconveniente a la salud ni de las personas ni al ambiente. Entonces hay una gran cantidad de investigación que está detrás de cada uno de los productos. Y entre una de esas investigaciones se realizan estudios de toxicidad aguda, de toxicidad de corto plazo, mediano plazo y largo plazo, estudios sobre insectos que no son plaga, los estudios químicos, estudios ambientales, todo tipo de estudios. Entre ellos, voy a comentarles uno específico, por ahí estamos más familiarizados, que son las bandas toxicológicas, que nos indica cuál es la toxicidad del producto para las personas, para los mamíferos, no para el ambiente. La toxicidad de las personas, la toxicidad de los productos, perdón, está separada será clasificada, en función de 4 colores. Están los productos banda roja, los productos banda amarilla, los productos banda azul y los productos banda verde. Todos ellos tienen un valor, que este valor está en miligramos por kilogramo de peso vivo de las personas. Estos valores se llaman valores de L50, que es la dosis letal 50, la dosis necesaria para poder eliminar el 50% de una población de ratas de laboratorio. Se llega a estos valores y en función de estos valores que se obtienen, se determina cuál es la toxicidad del producto. Se comunica en las etiquetas a través de bandas de color. Y que, por ejemplo, que un producto tenga 5 miligramos por kilogramo de peso vivo significa que un producto banda roja, que para una persona que pesa 70 kilos es necesario que tenga una exposición a un producto banda roja de 350 miligramos de producto para tener un problema a su salud. Esto se obtiene a través de estos 5 miligramos por los kilogramos que pesa una persona. O sea, son necesarios 5 miligramos del producto por cada por cada kilogramo del peso de una persona. Y si una persona pesa 70 kilos, hacemos 70 por 5 para tener los 350 miligramos a los cuales tiene que estar expuesta esa persona para sufrir un inconveniente a su salud. Para los niños, por ejemplo, niños de 18 kilos, la cantidad de producto que tiene que estar expuesta es menor, solamente a 90 miligramos. Por eso hay algunos productos de uso hogareño, por ejemplo, las tabletas para mosquitos, que a veces nosotros no nos hacen nada, pero cuando tenemos niños pequeños, por ejemplo, que gatean, no podemos dejarlo a la mano porque los chicos se llevan todo a la boca y lo primero que hacen es llevarse esas pastillas a la boca, y ahí es donde ocurren los problemas, porque para esa persona la cantidad de producto que tiene la pastilla es muy termina resultando tóxico, y para una persona grande tal vez no. Por eso es importante tener estos cuidados. Y después vamos al otro extremo, a los productos banda verde, donde estamos hablando de productos que tienen arriba de 5.000 miligramos por kilo. Fíjense que altas cantidades de L50 significan baja toxicidad, porque esto significa que con muy poquito producto ya resulta tóxico. En cambio, necesita una gran cantidad de productos para que resulte tóxico. Los productos de banda verde son aquellos productos que normalmente no ofrecen peligro, pero lo cual no quiere decir que sean inocuos, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con esta aseveración, porque muchas veces dicen, bueno, no, aplicarlo total es banda verde, y realmente eso no tiene nada que ver. Todos los productos son tóxicos, depende cómo los utilicemos, recordemos eso. Y un producto de banda verde, por ejemplo, para un producto que tiene 5.600 miligramos por kilo, como tiene un glifosato, para una persona de 70 kilos se requieren 392.000 miligramos. Esos son 392 gramos. O sea, son casi, para que ustedes tengan una idea, que tiene que estar expuesto al equivalente a 2 panes de manteca para tener un inconveniente a su salud. O sea, la cantidad a la cual tiene que estar expuesto es muy grande. Pero eso no implica que pueda llegar a exponerse en alguna ocasión si hacemos mal una aplicación, ¿no? Entonces es importante que tengamos presente estas cuestiones, que sepamos leer e interpretar esta información, porque la toxicidad de los productos es importante tenerla presente cuando los elegimos. Siempre, si tenemos la opción de poder elegir un producto que sea menos tóxico, adelante, porque el riesgo se disminuye de manera considerable. Hasta aquí vimos todas las aristas del parámetro de toxicidad. Vamos a las aristas del parámetro exposición, que acá
a los ingenieros agrónomos les hablo sobre todo, tenemos una gran injerencia nosotros en cómo poder lograr que esa exposición se reduzca al mínimo. ¿Y de qué manera? Bueno, hay distintas vías. Lo primero que tenemos que hacer es hacer un monitoreo, hacer un manejo integrado de plagas, donde incluya en monitoreo de los cultivos poder basarse en umbrales y poder hacer aplicaciones cuando realmente se necesite hacer una aplicación o una intervención con fitosanitarios. Obviamente hay intervenciones que se puede hacer de manera previa al uso de fitosanitarios. Si ninguna de ellas tiene resultado, la última opción es la aplicación de agroquímicos. Y en ese sentido es importante que nosotros hagamos un seguimiento de los cultivos, tengamos a nuestros agrónomos recorriendo los lotes para poder determinar cuándo es necesario hacer una intervención para reducir la población de las plagas que nos están afectando. Para ello, cuando yo necesito hacer una intervención con fitosanitarios, bueno, ahí el ingeniero agrónomo tiene que hacer la receta agronómica. La receta agronómica es un documento que es muy importante, que necesitamos tener para poder hacer aplicaciones, porque tengo un aval del ingeniero para poder hacer justamente esa intervención, donde va a explicar también cómo tengo que hacer esa intervención. Y ahí va a colocar las dosis, y las dosis se van a enterar a través de las etiquetas de los productos fitosanitarios. Las etiquetas me brindan una gran cantidad de información, no voy a entrar en este detalle, pero me indican cuál es la dosis, cómo tengo que aplicarlo, cómo debo utilizarlo, y cuáles son las restricciones de uso también que existen para el producto específico. Sepamos que las etiquetas son documentos legales, que cuando un usuario decide abrir el envase, está aceptando lo que dice este documento y es responsable si hace un uso por fuera de lo que indica la etiqueta. Y también las etiquetas me indican en unos dibujitos que están acá abajo en la banda toxicológica, hay unos pictogramas que me indican cuáles son los equipos de protección personal que tiene que usar el operario al momento de manipular este tipo de productos y al momento de aplicarlo. Y los equipos de protección personal también son importantísimos para los usuarios, para los aplicadores, para no tener inconvenientes con los productos, porque es la última protección que tienen ellos, porque están operando con el producto formulado concentrado, y es importante que protejan su salud, y a través de los equipos de protección personal lo van a hacer. No hay que usar siempre el equipo completo, sino que hay que ver qué indica la etiqueta para usar ese equipo, y tener esos cuidados. Obviamente si lo usamos siempre completo es mejor, porque nos aseguramos que no vamos a tener ningún inconveniente, pero también sabemos que utilizar un equipo en condiciones de mucho calor es muy difícil. Hoy hay equipos que tienen telas que son extremadamente frescas, que nos permiten poder trabajar de una manera distinta que antes, que teníamos esos equipos que era imposible, por ejemplo de goma o de plástico, que era imposible ya nos moríamos de calor, ¿no? Y con el equipo puesto hay que hacer las aplicaciones, pero cuando hacemos la preparación del caldo también tenemos que hacer el lavado de los envases. Ahora van a contar específicamente cómo es el procedimiento y cuáles son las operatorias con los envases. Pero es importante hacer el lavado de los envases siempre con el equipo de protección personal puesto, y al momento hacer la carga del equipo y no después. Y luego que tengo el equipo preparado con el producto mezclado en el tanque, bueno, salir a aplicar, a hacer las aplicaciones. Y acá es donde nosotros tenemos que trabajar muy fuerte para disminuir la exposición, para evitar la deriva. Tenemos distintos tipos de equipos con distintas tecnologías. Tenemos equipos de aplicación manual, como las mochilas, que algunos tienen incluso un motorcito. Tenemos equipos de arrastre, equipos autopropulsados. Tenemos equipos aéreos, e incluso hoy tenemos drones. Hoy los drones no es legal aplicar con drones, pero la tecnología ya está. Ustedes vieron que la tecnología a veces avanza más rápido que las legislaciones, ¿no? Pero hoy estamos trabajando muy fuerte con la ANAC, justamente preparando una normativa para poder habilitar la aplicación con drones. Pero veamos que la tecnología hoy es altísima. Hoy los equipos aplicadores nos brindan una gran cantidad de información. Fíjate la cantidad de computadoras que tiene la persona que tiene que aplicar acá, tiene que tener un alto conocimiento para poder hacer las cosas bien, ¿no? Entonces se requiere una capacitación muy importante, muy fuerte, y los operarios que manejan estos equipos tienen que tener una capacitación y un carnet de aplicador para poder lograr justamente que las aplicaciones se realicen de manera adecuada. ¿Y qué significa hacer las aplicaciones de manera adecuada? Bueno, cuando nosotros estamos aplicando, de la máquina sale 100% del producto, sale 100% del producto pulverizado.
y hasta que llega al blanco tenemos pérdidas. Y estas pérdidas, lo que nosotros tenemos que hacer es reducirlas al máximo, justamente para que el producto llegue en el mayor porcentaje. Entonces el 100% debería estar muy cerca o en el 100% del producto que llega al blanco. Y es importante poder lograr esto. Y para esto es importante conocer la técnica de aplicación. Que la técnica de aplicación básicamente es el uso del conocimiento científico para lograr que un producto fitosanitario llegue hasta el blanco en cantidad suficiente para que no genere, sin generar derivas ni inconvenientes para la salud de las personas ni para el ambiente. Es importante que nosotros sepamos cuál es la técnica y de qué manera vamos a estar aplicando y cómo vamos a estar aplicando justamente para lograr que el producto llegue en su mayor porcentaje. Y para ello, mediante la pulverización, lo que nosotros generamos es gota. La pulverización básicamente es reducir un volumen de líquido a volúmenes más pequeños, llamados gotas, que son, tenemos que tratar de que se mantengan lo más impolutas posibles desde que salen hasta que llegan, pero hay un montón de factores que van a incidir en ese camino. Por eso decíamos que las pérdidas pueden ser importantes si no nosotros le prestamos atención a esas cuestiones para poder lograr la conservación de estas gotas. Y el tamaño de las gotas es fundamental para lograr una buena deposición, una buena distribución y que los productos terminen tengan una alta eficacia, una alta eficiencia al momento de poder ser utilizados. Acá lo que tenemos son distintas tarjetas hidrosensibles con distintos tamaños de gota, producidos por distintas tecnologías de aplicación, ¿no? Tenemos una tarjeta que marca gotas de muy finas a finas, de finas a medias, de medias a gruesas, de gruesas a muy gruesas, de muy gruesas a extra gruesas y de extra gruesas a ultra gruesas. Y en este camino y este tipo de gotas lo podemos lograr con la misma máquina, pero con configuraciones distintas, con pastillas distintas. Las pastillas son muy importantes y es la clave para poder lograr un tamaño de gota adecuado. Por ejemplo, con las gotas finas o hasta medias, las logramos con pastillas de cono hueco. De gotas finas a gotas grandes las vamos a lograr con las pastillas de abanico plano estándar, o si no, las pastillas grandes a ultra grandes, las gotas grandes, perdón, a ultra grandes, vamos a estar logrando con pastillas de aire inducido de abanico plano. Entonces tenemos tecnologías distintas que nos permiten generar gotas distintas y según las condiciones ambientales imperantes voy a hacer un tamaño de gota distinta para lograr que esa gota llegue a destino. Porque si no, las gotas van a volar y van a generar deriva. Donde la deriva básicamente es cuando se desplaza la aplicación o la aspersión fuera del blanco y llega por masas de aire o por falta de adherencia a los lugares donde no tiene que llegar, vuela fuera del lote o cae al mismo suelo sin lograr que se quede adherida a las hojas o los insectos o el sector donde están las enfermedades de nuestros cultivos. Y la deriva está afectado por tres variables. Algunas tienen más importancia, otras tienen menos importancia, pero en definitiva todas son importantes. La primera de todas son las características del producto que estamos utilizando. La segunda es la regulación del equipo basados en tamaño de gota. Y la tercera son las condiciones ambientales. Respecto a las características intrínsecas del producto, tenemos las características químicas, el tipo de formulación, si se usan productos antiderivas, coadyuvantes y adherentes, y cuál es la fase de vapor, la capacidad de evaporación que tengan ese producto, independientemente de la concentración de la dilución en agua, perdón, que tenga el producto, sino que cómo se evapora ese principio activo. Entonces, estas características son muy importantes para poder determinar la incidencia de deriva. Esto está afectando alrededor de un 10 y un 20% a lo que es la deriva total. Los dos mayores aportantes a la deriva están en el tamaño de gota, en cómo generamos el tamaño de gota, el cual depende, como yo les mencionaba, de la pastilla o la boquilla que estemos utilizando, la presión de trabajo en que estemos aplicando, el volumen de caldo, la altura del botalón, la velocidad de avance y en la aplicación aérea también la posición respecto de los picos respecto a la dirección de avance. Entonces,
Esto me va a generar muchísimo, me va a modificar muchísimo el tamaño de gota, que a su vez va a estar también muy afectado por uno de los factores más importantes que tenemos que evaluar, que son las condiciones ambientales, que muchas veces no se les presta una adecuada atención, pero son clave para lograr minimizar la deriva, que son la velocidad del viento y la dirección del viento. La dirección del viento es la más importante de todas ellas, porque si yo tengo una dirección del viento contraria a una zona sensible que yo quiero cuidar, la deriva no va a ocurrir, pues las gotas cuando salen se mueven por cuestiones físicas, no tienen un motorcito que que generan un movimiento en contra del viento, ¿no? Sino que el viento es quien mueve esas gotas, depende mucho del tamaño de la gota y del peso de la gota, ¿no? Las va a mover más o menos, pero en definitiva la dirección del viento siempre es muy importante en este sentido. Luego la temperatura y la humedad relativa, que estas dos no podemos manejarla de manera independiente, sino que tenemos que trabajarla en un parámetro que se llama delta T, que no voy a explicar en este momento, pero es fundamental la combinación de estos dos parámetros porque me va a determinar cuál es la capacidad de evaporación de las gotas. En realidad, cuál es la capacidad de captación del ambiente del agua que está en las gotas y al absorber agua, el tamaño de la gota se reduce y por ende esto puede generar deriva. Y por último, las ocasionales inversiones térmicas que puedan ocurrir. Siempre esto ocurre cuando la velocidad del viento es menor a 3 km por hora, donde las chances de poder tener una inversión térmica son bastante importantes. Ya arriba de los 3 kilómetros esto no sucede porque tenemos el viento mezcla las capas de aire y esto no estaría sucediendo. Entonces es importante que tengamos presente que las condiciones ambientales son el factor más importante que van a estar afectando la deriva, pero no es el único. Son los otros tres acompañados, son los dos acompañados de este parámetro. En definitiva, unos mensajes finales, una gran cantidad de información que presentan las compañías a los reguladores, que en este caso en Argentina es el SENASA, que asegura que los fitosanitarios utilizados bajo buenas prácticas son seguros para los consumidores y para el ambiente. El producto por sí solo no causa daño, sino son las formas de utilizarlo las que producen el daño. Por eso es importante lo que yo les mencionaba al principio, de que evaluemos siempre el nivel de exposición, no solamente la toxicidad. Respetar siempre las indicaciones del profesional agrónomo que tengamos en el campo. Los fitosanitarios no son inocuos, sepámoslo esto, tengámoslo presente, pero sí tenemos que estar seguros de que hay formas para poder utilizarlo que nos van a brindar esa seguridad. Siempre utilicemos las buenas prácticas, hay que realizar un monitoreo constante de los cultivos para determinar si es necesario o no hacer una aplicación. No podemos hacer aplicaciones por calendario. Respetar las indicaciones perdón, de la receta fitosanitaria. Es importante que podamos seguir todos los pasos que indica la receta. Hay que usar los equipos de protección personal. Hay que leer las etiquetas en profundidad. Hay que hacer un lavado y un posterior disposición final de los envases. Ahora van a entrar en ese detalle, pero es importante esta cuestión. Y hay que hacer una calibración y una regulación de los equipos pulverizadores en función siempre del tamaño de gota. La calibración y la regulación son dos cosas distintas. Uno calibra la máquina 1 o 2 veces por año, que en realidad es el mantenimiento que uno le hace al equipo, y la regulación la hace todo el tiempo, la hace cuando sale a trabajar, pero si se modifican las condiciones ambientales, tiene que modificar esa regulación para poder lograr mantener el tamaño de gota que está llegando al objetivo lo más constante posible. Y obviamente hacer aplicaciones responsables en el momento que tenemos que hacerlas y cuando tenemos que hacerlas. En definitiva, el objetivo de las buenas prácticas, como dijimos, es el de disminuir el nivel de exposición a los fitosanitarios y por ende el riesgo. ¿Qué quiere decir esto? La toxicidad no la puedo cambiar, no la puedo modificar. Siempre va a ser constante, salvo que yo cambie el producto, pero una vez que yo elijo ese producto, no la puedo cambiar. Lo que sí puedo trabajar y actuar es sobre la exposición. Y para ello yo puedo reducir la exposición a través de la implementación de las buenas prácticas agrícolas. Y por ende, esto, al bajar el nivel de exposición, me baja el riesgo en el uso de los fitosanitarios. Así que tengamos presente esto, trabajemos con este concepto y trabajemos muy fuertemente en la exposición a los productos para reducir justamente inconvenientes para la salud y para el ambiente. Así que muchísimas gracias por haberme escuchado. Esta es mi dirección de mail, pero estoy acá y me quedo para las preguntas que puedan tener. Gracias. Muchas gracias, Federico. Excelente la presentación. Ya seguramente va a haber
algunas preguntas, así que en un instante ya lo recibimos al ingeniero Gustavo Páez Márquez. Bueno, muchísimas gracias nuevamente por vuestra presencia. Ahora sí, presentamos al ingeniero Gustavo Páez Márquez, director de Agricultura de la provincia de Tucumán. Adelante, Gustavo. Bien, buenos días a todos. Primero agradecer la posibilidad de participar en este ciclo de charlas. Consideramos que las buenas prácticas agrícolas, dentro de los objetivos que tiene la provincia como producción, donde estamos bregando específicamente por el tema de lograr una agricultura sustentable. Y en ese aspecto creo que las buenas prácticas son una herramienta importantísima dentro de lo que es la agricultura sustentable, sobre todo desde el punto de vista de una agricultura resiliente. En el caso específico de los temas que estamos tratando, en el tema de aplicaciones de fitosanitarios y en el tema del manejo de envases de fitosanitarios, estamos hablando de dos cosas que van mucho de la mano y también tienen que ver con el tema de la agricultura sostenible. En el caso de la resiliencia en la agricultura, el tema de la recolección de los envases y de la disposición final de los mismos, ya sea con su reciclado o con su disposición final total, como está programado a partir de la ley 27.279, creo que es muy importante que tomemos conciencia de ello. Por ello, y a través de lo que es la ley 27.279, que es una ley del año 2016, que luego fue reglamentada en el 2018, y la provincia, a través de un decreto gubernamental del Ministerio de Desarrollo Productivo publicado en diciembre del 2018, pone a la Secretaría de Estado de Desarrollo Productivo y a la Secretaría de Estado de Medio Ambiente de la provincia como organismos responsables de la aplicación de la ley. A partir de ahí, y ustedes lo saben, muchos participaron, se hicieron una serie de charlas taller para escuchar a todo el sector productivo y también todos los integrantes de la cadena del manejo de los fitosanitarios en la provincia, para lograr una adaptación, porque la ley así lo permite, de cómo íbamos a implementar la ley 27.279 en la provincia de Tucumán. Nosotros consideramos muy importante esta charla taller que hicimos, porque de esa manera captamos todas las inquietudes que tenían los distintos sectores involucrados a razón de la incumbencia en cada uno de los casos. Y entendiendo también que esta es una ley donde la responsabilidad es compartida y extendida, que esto es muy importante, porque intervienen desde los registrantes hasta los operadores y la disposición final de los envases de fitosanitarios. También hay que aclarar que esta ley saca los envases de fitosanitarios y los pone como residuos de gestión condicionada, cuando antes estaban contemplados dentro de la ley de ambiente a nivel nacional como residuos I4, y que tenían que ser tratados de una manera distinta a la que los tratamos hoy día a través de la ley 27.279. Es una característica muy importante porque hay que entenderla y hay que saber cómo nosotros hemos trabajado para implementar la ley. A partir de ahí, del decreto provincial que nos determinaba como organismos, autoridades competentes dentro de la provincia, la Secretaría de Estado de Desarrollo Productivo y la Secretaría de Estado de Medio Ambiente dictaron una resolución conjunta número 1 del 3 de agosto del 2020, donde se fijan las pautas de la aplicación de los sistemas de gestión de envases. En ese aspecto, y como destacable, por eso quería ponerlo en claro antes de que esté la charla de la gente de Campo Limpio, que va a explicar cómo funciona el sistema acá en la provincia. Hay algunas características que tenemos nosotros en nuestra provincia y que compartimos con muy pocas provincias a nivel nacional, que es el hecho de permitir que el productor, como la ley le permite tener sus envases de fitosanitarios durante un año a partir de la adquisición para su uso, para la devolución de los envases, el productor o el aplicador, el usuario aplicador, tiene aproximadamente un año para hacer la devolución de los envases a los centros de acopio.
Entonces nosotros generamos la figura de lo que es el centro de acopio primario. Los centros de acopio primario están puestos en el artículo 12 de la resolución conjunta que les comentaba, y habilita al productor a tener un centro de acopio en su campo con características básicas para cuidar lo que es la parte de higiene y seguridad, y para cuidar también el hecho de que los envases que manejan estén en un lugar totalmente distinto y fuera de los ámbitos que muchas veces uno guarda, ya sea en el mismo galpón donde hace el almacenamiento de sus envases de agroquímicos llenos, los guarda junto con los envases vacíos, y en ese caso puede producirse una contaminación de los envases. Entonces, en función de eso, nosotros hemos habilitado la figura de los centros de acopio primario, que están en manos del productor, que se tiene que inscribir acá en la Dirección de Agricultura, y donde el productor puede guardar sus envases, en función obviamente del volumen que tenga, durante un año, para después llevarlo a los centros de acopio transitorio. De esta manera logramos también descomprimir un poco el circuito, porque muchas veces hay cuellos de botella, sobre todo cuando hay campañas marcadas como aplicaciones en la parte de cítrico, o aplicaciones en la parte de lo que es la producción de grano o de caña, que son estacionales. Entonces, en algún caso, los centros de acopio transitorio, en muchos aspectos, pueden llegar a tener una saturación. Entonces, el productor puede tener su centro de acopio primario en su campo y después ir entregándolo de manera secuencial a los centros de acopio transitorio. Eso es función específica del productor, usuario o aplicador. Y también, digamos, los centros de acopio primario se hacen en función de determinado volumen y tienen ciertas características que están fijadas en la resolución que les comentaba. Son, en realidad son requisitos mínimos para la instalación de ellos, pero sí tienen la obligatoriedad de ser inscriptos y ser inspeccionados por la Dirección de Agricultura para ver que guarden las características que fija la resolución. Ya van a ver la exposición de Campo Limpio, pero les tengo que comentar que aquí en Tucumán nosotros inmediatamente sacamos la resolución conjunta, se empezó a aplicar la resolución, tenemos un solo sistema de gestión aprobado, que es el sistema de gestión de Campo Limpio, que básicamente nuclea a la gran mayoría de los registrantes a nivel provincial, a nivel nacional, perdón, y manejamos toda la información que ellos nos trasladan. Y dentro del sistema que está planteado en la ley, lo único que nos estaría faltando, y que está obligado por la ley a través de la autoridad de aplicación a nivel nacional, es el sistema de trazabilidad, pero de cualquier manera, a través de trabajo conjunto con la Asociación Campo Limpio, hemos logrado que ellos nos trasladen su sistema de trazabilidad para poder controlar el movimiento de los envases dentro de la provincia. Hoy contamos con 2 CATs instalados, uno en la zona de La Virginia, en el departamento de Burruyacu, y otro en el departamento de Juan Bautista Alberdi, cercano a la ciudad de Juan Bautista Alberdi. Tenemos el CAT más grande a nivel país, que es el CAT que está en La Virginia, que es un CAT de 800 metros cuadrados cubiertos, dispuesto para la recepción de los envases, y está en estudio, prácticamente esperamos tenerlo en funcionamiento hasta mediados del año que viene, un CAT en la zona central de la provincia, en la localidad de Famayá, dependiente en la zona del municipio de Famayá, y con eso nosotros pensamos, en función del sistema de gestión presentado por Campo Limpio, tener una cobertura en todo el ámbito de la provincia, así que hay que tener muy en cuenta el hecho de la instalación de los CATs y también el hecho de la llevada, que también es una función del productor o del usuario aplicador, hacia los centros de acopio transitorios de los envases vacíos de fitosanitarios. Eso es todo lo que yo quería aclararles. Les agradezco nuevamente a la Estación Experimental y a los organizadores de este evento de invitarnos a participar para poner en claro estas pequeñas cosas. De cualquier manera, el equipo mío lo sigue acompañando en la charla. Yo lamentablemente me tengo que retirar por otros problemas de agenda, y quedamos a disposición para cualquier consulta en la Dirección de Agricultura. Nuevamente, muchísimas gracias, y obviamente aprovecho para saludarlos a todos por la fiesta. Espero que pasen un buen fin de año y una buena Navidad. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Gustavo. Muy clara tu exposición. Sabíamos que tenías que retirarte por otro compromiso, así que de todas maneras quedan cualquier otra inquietud, puede ser luego consultada en la Dirección de Agricultura. Así que muchísimas gracias. Nosotros hacemos
una pequeña pausa y en instantes ya retomamos con las dos presentaciones de Campo Limpio. Bueno, entonces retomamos ya y vamos a darle la palabra al ingeniero Leandro Barambilla, coordinador de capacitaciones de Campo Limpio, para su presentación. Adelante, Leandro. Gracias por la presentación, por la invitación y por integrar esta temática a este ciclo de charlas. Yo voy a hacer una primera parte hablando de lo que es la gestión responsable de los envases vacíos y básicamente enfocándome en las responsabilidades de cada uno de los actores que establece la ley que les voy a comentar. Y después Paola, que es la responsable zonal ahí para la provincia por Campo Limpio, les va a dar más detalles respecto a cómo trabaja Campo Limpio en la provincia más específicamente. Así que ahí les comparto pantalla. Y como les decía, un poco la idea es hablar de lo que es la gestión responsable en envase vacío, integrado a algo que ya comentó Federico en la primera presentación, a lo que son las buenas prácticas de uso de los fitosanitarios, que integran también este tema más amplio que son las buenas prácticas agrícolas. Hoy en día, la gestión responsable de envases vacíos, que forma parte de este ciclo de uso del fitosanitario, además de ser algo que hay que implementar por una cuestión de responsabilidad social y ambiental, al haber un marco reglamentario que la regula, también es una responsabilidad legal. Y ese marco que la regula es esta ley de la que vamos a hablar, que es la Ley Nacional 27279. Pero antes de hablar específicamente de las responsabilidades de cada uno, me meto en la responsabilidad de uno de los actores y les comento qué es Campo Limpio. Y Campo Limpio, los programas Campo Limpio son programas impulsados por la industria, por los registrantes de productos fitosanitarios a nivel mundial. Y como una respuesta hacia un manejo responsable de estos envases. En la Argentina, Campo Limpio Argentina también lo impulsa la industria y lo crea CASAF y SIAFA, que como ustedes saben son las dos cámaras que agrupan a la mayor parte de la industria de fitosanitario en la Argentina. Hoy en día Campo Limpio Argentina está compuesto por 99 empresas, estas 99 empresas conforman Campo Limpio y le asignan los recursos para que funcione. Ahora yo les decía que la ley 27279 establece responsabilidades, y entre las responsabilidades que establece, le asigna la responsabilidad al registrante de implementar un programa que permita recuperar los envases que ellos mismos ponen llenos en el mercado. Entonces, lo que hace Campo Limpio es asumir esa responsabilidad, o sea, asume la responsabilidad de todas las empresas que adhieren a su programa de implementar este sistema de gestión. Y eso es un poco lo que les voy a comentar. Pero antes, hablar de la ley. La ley se basa básicamente en establecer el alcance, y el alcance de esta ley son solamente los envases vacíos de productos fitosanitarios, y esta ley convierte a estos envases vacíos de productos fitosanitarios en envases de gestión diferenciada y condicionada. Y le da esta condición de envase de gestión diferenciada y condicionada, o sea que tiene que manejarse diferencialmente de otros envases y bajo las condiciones que establece este marco reglamentario, a partir de las características del producto que contuvo el envase cuando estaba lleno. Como cuando estaba lleno contenía un fitosanitario, y ese fitosanitario tiene ciertas características toxicológicas para las personas y para el ambiente, lo que busca la ley es minimizar el riesgo que se pudiera trasladar del producto al envase cuando está vacío. Por eso le da esta condición de envase de gestión diferenciada y condicionada. Y bajo esta condición también establece que hoy el único canal legal que hay para gestionar un envase vacío de producto fitosanitario dentro del marco de la ley, es hacerlo a través de un sistema de gestión aprobado, como es el caso de Campo Limpio. Y otra aclaración es que todos los envases vacíos de productos fitosanitarios son de gestión diferenciada y condicionada. Pero la ley distingue los envases en dos para el manejo posterior, o sea, una vez recepcionados esos envases, el destino que tienen esos envases es de acuerdo a la clasificación que se haga. Y esa clasificación que establece la ley clasifica los envases en dos tipos, en los envases A y en los envases B. Los envases A son los envases que se pueden lavar y que son lavados. Y esos envases, como fueron lavados y tienen un proceso de descontaminación o de reducción de residuos, pueden ir a un reciclado. Un reciclado que es diferenciado y condicionado. ¿Qué quiere decir esto? Que no puede hacerse cualquier cosa con ese envase, sino que se puede aprovechar
como un recurso, pero con un recurso controlado, a través de operadores que están específicamente habilitados para reciclar este tipo de envases y convertirlo en ciertos tipos de productos autorizados. Y después están los envases B, que son aquellos envases que no se pueden lavar o que por alguna razón no se lavaron. Por ejemplo, las bolsas plásticas, los de cartón, las vejigas, los metalizados, no son susceptibles de ser lavados con agua. Pero también se clasifican como B aquellos envases que, pudiendo haber sido lavados, por alguna razón no se lavaron, porque son un pasivo ambiental anteriores a la entrada en vigencia de la ley, o porque por alguna razón el usuario no lavó. Todos esos envases no tienen el proceso de descontaminación y por lo tanto no pueden ir a un proceso de reciclado, sino que hay que manejarlos a disposición final. Por ejemplo, a través de un operador de residuos peligrosos habilitado específicamente para tal fin. Y a partir de esto se configura todo el camino del envase para organizar el sistema, donde aparecen los actores con responsabilidades. Y básicamente hay 4 actores con responsabilidades en la ley. El registrante, que para este caso asume la responsabilidad a campo limpio de todas las empresas que los conforman, la cadena comercial, el usuario y el gobierno. ¿Cómo es el camino del envase? El envase parte lleno del registrante, pasa por la cadena comercial y llega al usuario. Y es el usuario el que convierte ese envase lleno en un envase vacío y que tiene responsabilidades a asumir también, al igual que el registrante y comercializador. Todo este camino del envase, que vamos a ver ahora en detalle, es monitoreado y controlado por el gobierno, separado en dos. Por un lado está la Autoridad de Aplicación Nacional, que para este caso es compartida entre el Ministerio de Ambiente y Agricultura, que tiene la responsabilidad de implementar un sistema único de trazabilidad, que está en desarrollo, pero cuando esté vigente este sistema, va a monitorear y seguirle todo el camino al envase, y también va a buscar darle información de fiscalización a la autoridad competente de cómo, o el balance que hace el programa entre los envases que recupera de los puestos en el mercado por los registrantes, y también balancear los envases vacíos que entrega el usuario de los que compró lleno. Y de ese modo darle información de fiscalización a la autoridad competente. Y la autoridad competente es la autoridad que cada provincia designa para implementar la ley nacional. Y esa autoridad competente es quien autoriza los sistemas de gestión y quien fiscaliza el cumplimiento de la ley y quien fiscaliza las prohibiciones. Yendo al camino específico del envase, el envase parte del registrante. Como les decía, el registrante, a través de Campo Limpio, es quien tiene la responsabilidad de poner a disposición del usuario un programa que permita recuperar los envases. Básicamente, después lo cuento en detalle, lo que pone a disposición son lugares de recepcionar los envases. Y una vez que los recepciona, los maneja de manera segura a disposición final o a reciclado, para darle un destino seguro. Y también trabaja en lo que es capacitación y concientización, mostrando cómo opera el sistema y cómo el resto de los actores se pueden integrar. Otro actor es la cadena comercial. La cadena comercial tiene la responsabilidad de colaborar con el programa implementado por el registrante, en lo que hace administración de CAT, que vamos a hablar, o campañas de recepción itinerante, y sobre todo es quien debe informarle al usuario el sistema de gestión establecido por el registrante del producto que está comprando. Es quien le debe avisar que está comprando un envase, que lo tiene que devolver, cómo y a dónde. Y después llegamos al usuario. Y el usuario es quien compra el producto para usarlo, y al usarlo es tenedor de un envase vacío. O sea, para ser claro, es quid que compró el producto, quid responsable de ese envase vacío. ¿Y cuáles son las responsabilidades que tiene ese usuario? Primero, lavar el envase que se puede lavar. Y para ese lavado del envase que se puede lavar, aquellos envases que son susceptibles de ser lavados, puedo seguir los procedimientos de lavado manual o lavado mecánico. El conocido como triple lavado, que es el lavado manual, o el lavado a presión, que es el lavado mecánico. Una aclaración respecto a esto, si bien ya lo nombró Federico en su presentación, el lavado siempre se hace durante la etapa de carga o de mezcla y carga. ¿Por qué? Porque los líquidos del lavado tienen que ir dentro de la máquina pulverizadora. Si no se hiciera eso, nos quedaría un líquido contaminado a gestionar como residuo peligroso. Por lo tanto, acá una primera aclaración. Envase que no se lava en el momento de mezcla y carga, o en el momento de carga, es envase que no se debe lavar y se debe gestionar como B. Y otra aclaración importante es que para que se produzca esa descontaminación o esa reducción de residuos hay que utilizar agua limpia. Y esto es muy importante verificarlo, sobre todo en el lavado mecánico. Hay que corroborar que el sistema funcione asistido a través de un tanque de agua limpia o un tanque de apoyo a través de la bomba de carga, y no que esté recirculando agua del mismo tanque de la máquina pulverizadora. Luego del lavado, la otra responsabilidad que tiene el usuario es el almacenamiento temporal. Este es un almacenamiento temporal que es una herramienta para que el usuario no tenga que llevar los envases cada vez que los utiliza, sino que pueda almacenar por el plazo de un año
en un depósito que no necesita ningún tipo de habilitación especial. Solamente tiene que cubrir con ciertos requisitos que minimicen los riesgos para las personas y para el ambiente. En un lugar cerrado, libre de inundaciones, con techo, con piso y alejado de lugares de riesgo de contaminación. Y tercera responsabilidad es el transporte. ¿Por qué? Porque el sistema que pone a disposición Campo Limpio es un sistema que despliega lugares para recepcionar envases, no es que recolecta envases por los campos, tal cual lo dice la ley. Por lo tanto, es responsabilidad del usuario llevar los envases hacia ese despliegue del sistema. Y ese transporte tampoco necesita ningún tipo de habilitación especial. Se puede hacer en cualquier tipo de vehículo que esté normalmente habilitado para circular según las leyes de tránsito. La única condición es no mezclar la clasificación que se hizo. Si se clasificaron entre A y B, llevarlos en el mismo vehículo, pero separado para no perder esa clasificación. Una vez que el usuario entrega los envases a Campo Limpio, recibe su certificado, y ese certificado es la garantía de que entregó los envases a un sistema de gestión habilitado, y cuando esté el sistema único de trazabilidad de certificado, ese certificado también va a servirle para demostrar que está entregando vacíos los envases que compró llenos y impactar en ese balance que les hablaba que va a haber cuando esté el sistema único de trazabilidad. Ahora, ¿qué hace Campo Limpio una vez que recibe los envases? Los envases B van a disposición final, hoy a un operador de residuos peligrosos que hace una quema controlada, una quema con recuperación de energía, está habilitado específicamente para eso, y los envases A pueden ser aprovechados como un recurso a través del reciclado de este diferenciado y condicionado y convertirlo en ciertos usos que también son autorizados y controlados por las autoridades. Y yendo al despliegue del sistema, básicamente se trabaja sobre dos alternativas. Sobre el desarrollo de CAT, que son centros de almacenamiento transitorios fijos, o sobre la recepción itinerante, que son campañas. Los CAT son estructuras fijas que se van desplegando de manera territorial. Después Paola les va a comentar cuáles son los establecidos en la provincia de Tucumán. Y las campañas son itinerantes, son puntos y fechas itinerantes, o sea que en ese punto y en esa fecha se reciben envases del mismo modo que se lo recibieran en un CAT, pero de manera itinerante. Lo que hace es cubrir las zonas donde no hay un CAT, o por las características de la zona o la provincia no se justifica o es más conveniente atenderlo a través de una recepción itinerante. Estas opciones se manejan independientemente. Hay provincias que se manejan con CAT y cubriendo otras zonas con campañas. Hay otras provincias que se manejan solo con CAT y hay otras provincias que se manejan solo con campañas de acuerdo al plan provincial y lo acordado con la autoridad competente de cada una de las provincias. Este es el despliegue a nivel nacional, en cómo venimos trabajando. El programa se va a implementar en todo el país, pero va entrando en operación a partir que cada provincia va implementando la ley de presupuestos mínimos nacional en su jurisdicción. Pero lo que quiero reflejar acá, más allá de todas las provincias que estamos trabajando, y bueno, y las que quedan por ahí de implementar, porque falta aprobar el plan, o porque todavía falta algún marco reglamentario que se adecúe a la ley nacional, es que la responsabilidad del despliegue es solamente responsabilidad del registrante, y de Campo Limpio. Pero la ley establece lo que es responsabilidad extendida y compartida con los otros actores para hacer eficiente el sistema. Por lo tanto, que lograr que esta curva siga subiendo acompañando el despliegue es responsabilidad de cada uno de los actores de integrarse y ser parte del sistema. ¿Por qué? Porque por más que Campo Limpio despliegue todo el sistema, si los envases no llegan al sistema desplegado, el sistema no es eficiente. Y lo mismo al revés. Si el usuario cumple con su responsabilidad de lavar el envase, almacenarlo y lo quiere entregar y Campo Limpio no le pone un lugar a disposición para entregarlo, el sistema tampoco funciona de manera eficiente. Por lo tanto, esto es un trabajo de todas las partes y que tiene un beneficio mutuo de que cada uno cumpla con su responsabilidad legal, pero también de sumarse por una cuestión de responsabilidad ambiental y social y contribuir de este modo a las VPA, que son lo que traccionan todas estas temáticas. Ahí la dejo a Paola que les comente cómo estamos trabajando en Tucumán. Hola, buenos días. Yo soy la ingeniera Paola Loandos y tengo la responsabilidad de implementar el sistema de Campo Limpio en Tucumán. Muchísimas gracias ante toda la estación por este espacio y por todo el acompañamiento todo el año en cuanto a lo que es agricultura sustentable y nuestro sistema. En Tucumán, el despliegue del sistema es bastante eficiente. Nosotros tenemos un CAT, que es un centro de almacenamiento transitorio en la zona norte, que es en La Virginia, como les dijo el ingeniero Páez Márquez, a unos kilómetros de la ruta 34. Este CAT tiene 750 metros cuadrados
y la idea es que cada CAT cubra un radio de 50 kilómetros a la redonda. Por eso tenemos el segundo CAT en Alberdi, en la ruta 38, kilómetro 712, en la sucursal de una agroquímica. Y este también, si ustedes ven, incluye gran parte de la provincia. Nos quedaba pendiente el tema de la zona centro, que bueno, estamos trabajando en eso y esperemos que esté implementado próximamente. Aparte de esto, Campo Limpio tiene obviamente el esquema de las campañas itinerantes, que es una herramienta bastante efectiva, que son una especie de CAT móviles que se posicionan en ciertos lugares que son dificultosos para llegar a los CAT, o que es necesario por el volumen de envases, y en un tiempo determinado reciben los envases, y esto se destina directamente a los operadores. De la misma forma, todos los envases que los propietarios entregan a los CAT van a los operadores correspondientes. Se los clasifica para disposición final a los envases de tipo B y para reciclar a los envases de tipo A. En el año 2021, en Tucumán, se recolectaron 50.000 envases de tipo B y 73.319, perdón, de tipo A, y 73.000 de tipo B. ¿Por qué este número tan importante? Porque en los envases B, si bien es cierto que en proporción de lo que sale al mercado es un 10%, en Tucumán, Campo Limpio se está haciendo cargo de lo que se llama el pasivo ambiental. ¿Y qué es esto? Son los envases que están en los campos desde antes que salga la ley y que esté reglamentada por la resolución conjunta que decía el ingeniero Páez Márquez. Entonces, este tipo de volumen es bastante amplio al inicio, y la idea es que con el correr del tiempo y aprendiendo el sistema y utilizándolo como lo estamos implementando, esto se vaya corrigiendo. Entonces, este número realmente es un número alentador, por decirlo así, no mal, porque significa que mucha gente se está adhiriendo al sistema que antes no lo conocía. O sea que el despliegue se va haciendo con éxito. Siguiente, Lean. Bueno, aquí tenemos la referenciación de los mapas, en donde están los CAT de transporte y entrega de envases. Tenemos el de la Virginia, tenemos los horarios, los responsables, y el Alberdi. En general, para entregar los envases, ¿qué se hace? Se saca un turno. Este turno se lo saca online, pero bueno, yo recomiendo siempre que la primera vez ustedes llamen por teléfono y tomen contacto con el responsable del CAT. Él les va a aclarar bien algunas dudas que ustedes puedan tener de primera instancia. A partir de ahí, lo que hay que hacer es entrar a la página de Campo Limpio o bajar la app que se llama Turnos Campo Limpio. Entran a la página, dice Gestión Campo Limpio, pedir turno, y ustedes ahí marcan lo que van a hacer. Un turno para un CAT, solicitan un turno, es muy sencillo, se dan de alta como quit y como productor, luego solicitan el turno, eligen el CAT, como les mostró a Lean en el mapa, hacen clic en el CAT al que van a llevar los envases, y proceden a detallar lo que van a llevar. Es decir, bidones de 20 litros, de plástico tipo A 40, por ejemplo, bidones de 5 litros tipo B 52, y así. Esto les emite a la vez un tipo recibo en el cual está escrito el turno, se lo recuerda, ingresa al sistema de Campo Limpio, y a la vez les sirve como guía para circular por las rutas, lo cual es sumamente importante. Por eso es lo bueno de que ustedes vayan con el turno sacado. Es muy sencillo el sistema, y bueno, una vez que hacemos esto, llevamos y entregamos en el CAT, que se les va a dar a ustedes un certificado, en el cual se les va a descontar del quit la cantidad de envases que tenían cargados desde la compra. En el sistema de Campo Limpio es un sistema de trazabilidad interno, que por ahora está funcionando hasta que se implemente el nacional, que bueno, próximamente, si Dios quiere, va a estar funcionando. Siguiente. Bueno, ¿cuáles son las funciones de Campo Limpio en Tucumán? En primer lugar, las empresas registrantes tienen
que implementar la logística para el sistema. En segundo lugar, establecer las relaciones institucionales y con la autoridad competente. Y en último lugar, una capacitación, una concientización, puesto que es un tema que no se conoce mucho. Y en esto hemos trabajado bastante. Este año llevamos 30 capacitaciones con un número de participantes más que importante, tanto virtuales, gracias a la estación y a otro tipo de sistemas más, con la estación rural, con el colegio, con INTA, etc. Y también presenciales, que son muy didácticas, que hacemos, por ejemplo, los salones de las agroquímicas con grupos específicos, como puede ser los tabacaleros, un grupo CREA, etc. Y en el cual después hay un espacio de intercambio que la verdad es bastante útil y contribuye mucho a la dispersión. También tenemos distintos públicos objetivos. Por ejemplo, en esta última gráfica ustedes pueden ver que son los obreros de la finca. Lo que le estamos enseñando cómo hacer el triple lavado, cómo colocarse los EPP, que son los envases de protección personal. Y le hacemos una prueba para ver que ellos vean la cantidad de líquido que queda en los envases, y a través de los 3 lavados, cómo se eficientiza esto y se descontamina a su vez el envase del producto que tenía. Y entonces queda un recurso en vez de un residuo. Bueno, quedo a disposición para cualquier pregunta. Estamos en las distintas redes, como en Facebook, en Instagram, en LinkedIn, etc. Son muy fáciles de encontrar. La página de Campo Limpio es muy didáctica. Y aprovecho para desearle a todos unas muy felices fiestas, y bueno, estamos en contacto. Bueno, muchísimas gracias Paola, Leandro, excelentes las presentaciones. Ahora sí vamos a tener la última de las disertaciones a cargo del ingeniero Horacio Silva, director de marketing de Altanor, quien nos va a hablar sobre el rol de las empresas en las buenas prácticas agrícolas. Muchas gracias, Daniel, muchas gracias por este momento, de poder compartir y participar con los productores y con los técnicos de la provincia de Tucumán la visión sobre el tema de las prácticas agrícolas. Bueno, mi función es contarles un poco cuál es la visión de Altanor como empresa desde el punto de vista de las prácticas agrícolas. Quiero empezar con un slide que ustedes ya vieron, que fue el slide que presentó Federico del Orza. ¿Por qué presento el mismo slide? Porque básicamente entendemos que las problemáticas son comunes a la visión de una cámara, son comunes a la visión de un productor, son comunes a la visión que tiene que tener la industria del sector agropecuario en general. Por eso es importante este concepto que contaba Federico de las buenas prácticas agrícolas, tanto del cuidado del medio ambiente, la biodiversidad, la seguridad de las personas y los animales y la inocuidad y la seguridad alimentaria, son problemáticas comunes a todos nosotros. Y yo quiero empezar justamente esto con un concepto claro, que es cuál es el beneficio, la utilidad que van a tener las buenas prácticas agrícolas, tanto para las empresas como Altanor, que produce y comercializa fitosanitarios, sino también para el productor. La realidad es que las buenas prácticas agrícolas no nos van a hacer producir más, no nos van a hacer producir con menores costos. Lo que nos van a permitir es seguir produciendo. Esto es importante porque es el concepto del cambio profundo que hay hoy en el sistema y en la producción en sí, pensando desde el inicio de la producción hasta lo que es la comercialización de los alimentos, que los requerimientos que hoy tenemos desde el punto de vista medioambiental son esenciales y los tenemos que aceptar y respetar. Y ese es un cambio profundo que vamos a tener en todo el sistema de producción. Por lo tanto, la única forma de seguir produciéndolo es haciéndolo con buenas prácticas agrícolas. Y ahí viene, yo creo, un punto importante, que es lo que voy a tratar de explicar. Los requerimientos medioambientales todos los empezamos a conocer, en los últimos años han crecido en todo el país.
Y nuestro objetivo es asegurar que la producción de alimentos sean seguros, trazables, sean confiables. Nuestro sector está en una situación que necesita mostrarse y ser confiable. Y esto, la única forma de hacerlo es comunicándolo y haciéndolo con buenas prácticas agrícolas. Las empresas tienen dos roles. Las empresas que producen fitosanitarios, como en el caso de Atanor, tienen dos roles. Un rol interno, que tienen que ver con sus empleados, con el cuidado de sus empleados, con la producción, cómo producen sus productos, y con la comunidad donde están insertas sus plantas o su punto de interacción. Y un rol externo que son con sus clientes, con sus productos y su interacción con los cultivos en la producción, y obviamente con el medio ambiente. Ambos roles es importante que los entendamos y los asumamos. Este rol tiene que ser activo, no puede ser pasivo. Tiene que ser un rol donde está basado en la innovación y la tecnología. Es importante, como hoy contaba Federico, en el caso de los drones. La tecnología ya está, hace falta la regulación para usarlo, pero todo eso, así como aparecen los medidores en las fumigadoras de identificación de malezas y regulación de las aplicaciones, bueno, todo eso es innovación y tecnología y tiene que ser la base para los cambios de la visión con el medio ambiente que tenemos que tener. Y es muy importante en esto de colaboración interna-externamente. Colaboración interna y externa significa estar abiertos a escuchar problemáticas o soluciones que puedan provenir de otras áreas, del área de la producción propia, es decir, del productor, de la industria, de la comercialización y principalmente de la tecnología. En Atanor lo que vemos básicamente nuestro rol de la sustentabilidad tiene que estar involucrado en toda la cadena productiva, en la comercialización, en la logística, en la producción y en la importación. Yo voy a tratar de contarles algunas de las acciones que estamos tomando en Atanor justamente para tener esta visión, incluyendo obviamente el pilar social. Desde el punto de vista de la sustentabilidad y el pilar ecológico en concreto, trabajamos en lo que son las energías renovables, en los depósitos seguros, en los vitrenes, trabajamos fuertemente con Campo Limpio. Yo les voy a contar lo que estamos haciendo con lo que denominamos planta seca, planta para las plantas, que es un ejemplo de forestación, fitosanitarios en la importación de un uso responsable, cómo comunicamos todo esto, en los envases retornables, esos IBC Atanor que comenzamos a comercializar hace ya algunos años, la incorporación de bioplásticos de degradación rápida en los envases que comercializamos, y obviamente algo que también es muy importante, las certificaciones que trabajamos en lo que es de cuidados medioambientales en nuestras plantas. Atanor hoy casi más del 50% de la energía que consume proviene de fuentes renovables a través de un acuerdo con una empresa argentina, y nuestra intención es seguir creciendo e incrementando esta participación de energía renovable. Esto es uno de los puntos importantes en todo lo que tenga que ver el pilar ecológico. La incorporación de tecnologías como bioplásticos en el armado de los envases es muy importante, porque estos bioplásticos son 100% reciclables y es algo que tenemos que ir incorporando, y esto es otra vez lo mismo que mencionaba antes, es incorporar tecnología a una necesidad concreta que es esa mirada con el medio ambiente. Es muy importante que todo lo que hagamos tenga una certificación, tenga una medición, tenga una evaluación. Por eso trabajamos con certificaciones de la Cámara Química a través de lo que es el cuidado responsable del medio ambiente en cada una de las plantas en las que estamos trabajando. Ya hace algunos años logramos estos niveles de certificación y nuestra intención es seguir manteniéndolos e incrementándolos. Depósitos seguros, es importante que toda nuestra red de distribución posea depósitos acorde con las reglamentaciones municipales, pero también con estándares internacionales respecto al manejo y cuidado que tenga que ver con respecto a los fitosanitarios. En eso, por suerte, nos ayuda muchísimo CASAFE en lo que es la definición y el control y el seguimiento de los que son los depósitos seguros. Incorporamos en el traslado de nuestros fitosanitarios los vitrenes. Atanor es la empresa que más movimiento tiene desde el punto de vista de logística, desde sus plantas a cada uno de los destinos donde hoy estamos comercializando fitosanitarios. Un vitren reduce un 30% el combustible de un camión. Y eso es importante porque estamos tratando de reducir o trabajando para reducir lo que denominamos la huella del carbono y el consumo de combustibles fósiles. Como ustedes saben, empezamos hace algunos años en la comercialización de envases retornables, de forma de reducir los plásticos que están hoy en el campo.
Esto es un camino que empezamos y que vamos a seguir profundizándolo enormemente. Trabajamos fuertemente con Campo Limpio, somos una de las empresas fundadoras de Campo Limpio, apoyamos las presentaciones, lo que recién nos ha contado Paola y Leandro. Es muy importante justamente empezar a recuperar la totalidad del plástico que hoy se comercializa en la provincia. Trabajamos mucho en la comunicación, es un cambio muy fuerte que hemos hecho últimamente. Tenemos que comunicar exactamente cuál es el manejo. La charla que hoy dio Federico nos ayuda muchísimo a entender justamente la responsabilidad que tenemos cada uno, pero es un rol fundamental en un pilar ecológico es comunicar cómo se tienen que utilizar los productos y obviamente insistir en evitar cualquier tipo de deriva, contaminación o riesgo que pueda producir para los ciudadanos en sí. Desarrollamos un proyecto de planta seca, el Atanor obviamente en sus plantas utiliza agua, estamos trabajando para reducir el consumo de agua en cada una de las plantas y hacer una producción muchísimo más sustentable. Y Plantas para las Plantas es un proyecto que empezamos el año pasado para empezar a forestar en distintos lugares del país como un proyecto de lo que tenga que ver con reducción de la huella de carbono. Dentro del punto del pilar económico, es muy importante esta mirada hacia adentro, ¿no? Todos nuestros empleados son empleos de calidad, bajo las normas y las regulaciones de la ley argentina, y obviamente trabajamos muy fuertemente en la capacitación y en la seguridad laboral. Esto tiene que ver con una comunidad donde están insertas cada una de las plantas, y es nuestro vínculo con ellos que tiene que ser obviamente lógico, confiable y sustentable. En Atanor seguimos trabajando e invirtiendo en innovación y todo lo que tenga que ver con nuevas tecnologías, tanto en el mundo de la producción como en el mundo de las aplicaciones. Es importante que tomemos, y esto no incluye solamente una empresa fitosanitaria, sino a las empresas en general, que tenemos que tener un vínculo mucho más profundo con las comunidades donde estamos insertos o donde trabajamos. Y esto tiene que ver con educación e inserción laboral. Esto es comunicación fuertemente, pero obviamente la educación y la formación, no solamente de las personas que trabajan en la empresa, sino también de las comunidades con las cuales colaboramos o trabajamos. El apoyo a las comunidades frente a todas las necesidades que puedan tener desde el punto de vista de asistencia en general, bueno, es un rol importante que estamos teniendo. Atanor lo ha tenido ya en los últimos 2 años, producto de la pandemia, con el abastecimiento de agua oxigenada, hipoclorito de sodio que producimos en nuestra planta de Río Tercero, y lo hemos entregado obviamente a las municipalidades y a las autoridades que lo han requerido, como forma de apoyar justamente lo que fue en un principio el control de la pandemia. Es muy importante que todos nuestros empleados estén bajo un sistema de salud integral y con la prevención. Es la única forma de generar la confianza justamente en los colaboradores con los que estamos trabajando día a día. Y a veces nos salimos de las cosas que normalmente serían el manual, como tiene que ver el programa de prevención del consumo de drogas. Trabajamos fuertemente con la Municipalidad de Río Tercero, en Córdoba, justamente en difundir este tipo de prácticas, y lo mismo un programa de capacitación para los equipos de bomberos en Córdoba, ya que no es lo mismo apagar un incendio que tenga que ver con un incendio de productos de madera, por ejemplo, con lo que tenga que ver un incendio en productos fitosanitarios. Hay toda una tecnología completamente distinta y una forma de encarar esa problemática diferente. Otros ejemplos de apoyo a la comunidad, todo lo que tenga que ver con reforestación, limpieza y mantenimiento, y con la donación de materiales a la escuela. Estos son ejemplos de lo que le quiero comentar, que es nuestro vínculo que tenemos que tener como empresas con las comunidades con las cuales trabajamos. Por eso este mensaje final, yo les quería dejar, nuestro desafío es producir protegiendo al medio ambiente. No hay opción, no tenemos otra opción de producir, sino lo hacemos protegiendo al medio ambiente. Y yo, para finalizar, les quiero mostrar un video de Atanor que muestra lo que estamos haciendo. Somos Atanor. Nacimos hace más de 80 años como una industria nacional con producciones diversas. Desde el comienzo, creímos que la mejora continua y la innovación debían orientar nuestra gestión. Rápidamente entendimos que nuevas demandas exigían iniciar un proceso radical de cambios en la orientación de la empresa. Aparecieron como dominantes los conceptos sustentabilidad y cuidados del medio ambiente como ejes del rol de la organización. En estos años, reescribimos nuestros valores corporativos.
haciendo especial foco en la integridad y la responsabilidad. Aprendimos que estos cambios debían producirse desde adentro de la empresa y potenciarse en la forma que nos integramos con la comunidad. Incorporamos las buenas prácticas agrícolas y destacamos que las hacemos desde el origen, en nuestras fábricas, como la única forma de proponer el uso responsable de los productos. Comenzamos a difundir prioritariamente estos conceptos por sobre los aspectos técnicos o comerciales de los mismos. Eficiencia y mejora continua de nuestra cadena de valor, cuidado de la salud y seguridad de nuestros colaboradores, prevención y cuidado del medio ambiente y de las comunidades que nos circundan son los ejes y pilares fundamentales de nuestra gestión, en el marco de la evaluación constante de nuestro desempeño, que nos permite establecer objetivos y metas superadoras en el camino de la toma de decisiones sustentables. En Atanor somos conscientes de que la sustentabilidad en todos sus aspectos es el único camino posible hacia un futuro en constante evolución, alineados a la lógica de la economía circular y a los objetivos de desarrollo sostenible. Somos Atanor, desde hace más de 80 años, en constante movimiento. Para finalizar, yo le quiero agradecer a Daniel por el tiempo que nos permite el Obispo Colombres para mostrar estas cosas, y también me sumo al deseo de que pasen una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo a todos. Muchísimas gracias, Horacio. Excelente la presentación de lo que significa la aplicación de las buenas prácticas agrícolas en una empresa como Atanor, pero además por mostrarnos lo que significa también la responsabilidad social empresaria. Vamos entonces a las preguntas, y tengo un par de preguntas para Federico Elorza. Ahí estamos, Federico. Gracias por acompañarnos, Federico. La primera pregunta que nos hacen es, en la fórmula toxicidad por exposición, se puede modificar la toxicidad si cambia el ingrediente activo. Es importante remarcar que se pueden elegir productos adecuados y lo menos tóxico posible. Sí, Daniel, la verdad que yo lo mencioné en la presentación. Uno puede, en la fórmula del riesgo, uno puede elegir sobre qué parámetro trabajar, ¿no? Uno puede, si tiene disponible, puede cambiar el producto por un producto que sea menos tóxico. Ahora, que el producto sea menos tóxico no implica que no sea tóxico, porque no existen, como yo mencionaba, los productos no sean tóxicos. Por ende, sean más tóxicos o menos tóxicos, hay que trabajar siempre sobre el parámetro de exposición. Es fundamental, es muy importante poder trabajar sobre ese parámetro, y eso nos da también una idea de que podemos trabajar distintos y que empezamos a trabajar distintos, ¿no? Yo mencionaba que es importante poder desaprender, trabajar de una manera distinta de lo que lo veníamos haciendo, y para ello tenemos que trabajar en la implementación de buenas prácticas, tenemos que trabajar sobre el parámetro de exposición, porque independientemente de la toxicidad, si nosotros disminuimos el parámetro de exposición, vamos a reducir el riesgo en el uso de fitosanitarios. Sí, ¿se puede reducir la toxicidad cambiando el producto? Sí, pero eso no genera el gran cambio. El gran cambio se genera trabajando sobre la exposición. Bueno, justamente una segunda pregunta tiene que ver con si desde CASAPE están viendo un incremento en el número de registros de productos banda verde o amarilla comparadas con rojo. ¿Cuál ha sido la evolución en el tiempo? Bueno, está muy buena la pregunta, Daniel. La verdad que
en los últimos 10 años hemos visto que ha habido un aumento en los productos banda verde, pero particularmente en los últimos 4 o 5 años ha repuntado un poco los productos banda azul y banda amarilla, básicamente porque se han incrementado la problemática de malezas resistentes y bueno, hemos tenido que abrir el arcón de los recuerdos y sacar productos más viejos o de menor tecnología que resultaban más tóxicos para poder resolver una misma problemática, ¿no? Y eso también nos da también un parámetro de que a veces el productor o el sistema productivo tiende a querer simplificar algo que es muy complejo, ¿no? Que es la producción agropecuaria. Y entonces, bueno, busca trabajar y cambiar el tipo de producto, pero no trabaja sobre cómo lo está aplicando. Y ahí es donde comienzan los problemas. Tenemos que bajar esta tendencia de incremento de productos banda azul y banda amarilla, implementando buenas prácticas, básicamente. Porque si no, vamos a terminar como en el 85, que teníamos solamente un 2% de productos banda verde, ¿no? Bueno, es un extremo lo que estoy diciendo, pero hay que trabajar muy fuerte sobre cómo estamos trabajando para reducir, esta tendencia. Y justamente también mencionabas un tema que no es menor, el tema de la resistencia de microorganismos como de maleza o de insectos a pesticidas, ¿no? Entonces realmente hay que combinar todo eso para poder sostener la vida de los productos, ¿no? Exactamente. Bueno, una tercera pregunta tiene que ver con algo que mencionabas vos de los drones, que la aplicación de los drones todavía no está regulada, no está... ¿Eso quiere decir que es ilegal aplicar con drones? Lamentablemente, quien regula el tema es la ANAC. La ANAC ha establecido una nueva resolución a finales del año pasado, que extendió su implementación a finales de este año. Todavía no terminó de implementarse, pero esta nueva resolución no tuvo en cuenta el uso de drones para agricultura, para la aplicación, ¿no? Y bueno, nosotros estamos haciendo un trabajo muy fuerte junto con ANAC en este sentido para justamente poder introducir algunas modificaciones a esa resolución y poder lograr la legalidad al momento de trabajar. Hoy todavía no está, entonces la respuesta sería no es legal aplicar con drones hoy en Argentina. Bien, me hacen una pregunta que aparece en el chat, digamos, ¿cuál es el porcentaje de bioinsumos en la artillería sanitaria al día de hoy? ¿Está creciendo ese porcentaje? Sí, hoy hay una... CASAFE hoy está compuesta por una gran cantidad de compañías que producen productos bioinsumos. CASAFE, del total de bioinsumos que hay hoy en el mercado, el 85% de ese mercado está representado por empresas que están dentro de CASAFE, por lo cual es un producto que nosotros estamos fomentando mucho su uso. Hoy todavía es baja el nivel de implementación, el nivel de uso de productos biológicos, pero hay un incremento muy fuerte. O sea, el porcentaje de incremento de productos biológicos es el máximo de cualquier otro producto fitosanitario hoy en el mercado. Tiene niveles de implementación que están adquiriéndose. Y tal vez la pregunta puede llegar a venir en que, bueno, los productos biológicos van a terminar reemplazando los químicos, y la respuesta es no. Yo creo que va a haber una complementación muy fuerte entre ellos, y de hecho el uso de productos biológicos mezclados con químicos han mostrado también una mayor eficiencia en el uso de ambos tipos de productos. Por ende,
uno tiene que pensar de manera integral, ¿no? El sistema fitosanitario que va a utilizar, y qué tipo de productos y el uso de cada uno de ellos. Y el uso de biológicos es algo que hay que empezar a incorporar mucho más. Pero quiero hacer esta aclaración también. Que sea biológico no significa que sea inocuo. Son productos fitosanitarios y los productos fitosanitarios tienen su toxicidad. Todos los productos tienen su toxicidad, por ende hay que usarlos responsablemente. No solamente por cuestiones de salud de las personas y salud del ambiente, sino también para evitar las problemáticas que han sucedido con productos químicos de aparición de resistencias de manera temprana por usarlos de manera irresponsable. Así que, nada, simplemente eso. Bueno, muchísimas gracias, Federico. Muy claras las respuestas a estas inquietudes. Vamos entonces con la ingeniera Paola Loandos y tenemos algunas preguntas para ella. Estamos ya con Paola. Paola, nos preguntan, ¿se reciben envases de fertilizantes en estos centros de acopio? No, los fertilizantes no están incluidos en la ley 27.279, que es la que da sustento al programa de Campo Limpio. Esto lamentablemente todavía no es un proceso que está en estudio, por lo pronto están amparados en la ley de residuos tóxicos, que es la 24.051, que lleva los restos de animales, de industrias, etc. Entonces, por lo pronto no se están recibiendo. Bien, nos preguntan, ¿quién es el propietario del envase o de los bidones? Esto es una pregunta recurrente, porque la gente tiende a creer que el responsable y el propietario del envase es siempre el registrante, el que lo larga al mercado. Y no, la responsabilidad es de cada uno de los actores de la cadena en el momento en que ellos lo tengan. O sea, el registrante cuando lo saca, lo distribuye, lo saca y lo entrega a las agroquímicas cuando los distribuyen a los productores, mientras ellos lo posean, son ellos los responsables, y el productor, en última instancia, hasta que haga la entrega del envase vacío en el TAP. Entonces, cada uno de los actores de la cadena, en el momento que tiene el envase, es el poseedor de este envase. No sé, Lean, si vos querés hacer alguna aclaración respecto a los fertilizantes. No, los fertilizantes está bien, los fertilizantes por lo pronto la ley no los ampara y no pueden ir al CAT, no son considerados fitotóxicos. No, a ver, la ley esta es específica para los envases vacíos de productos fitosanitarios y están alcanzados solamente los productos fitosanitarios, por lo tanto el envase de fertilizante no es un envase que tenga una gestión diferenciada y condicionada. Y respecto a esta última pregunta sobre la propiedad del envase, la propiedad del envase es de cada uno de quien lo va comprando en su momento. La única distinción final es que, obviamente, cuando el envase llega al usuario y lo vacía, sigue siendo de él. Pero la ley establece que el único canal de gestión legal es entregárselo al sistema que pone el registrante a disposición para recepcionarlo. Por lo tanto, una vez que lo recepciona, pasa a ser otra vez propiedad de quien lo recepciona, amparado por la ley. Pero no es que el envase siempre durante todo el camino del envase es del registrante, sino que va pasando por distintas responsabilidades y propiedades a lo largo de la cadena. Perfecto, tenemos unas preguntas más. ¿Campo Limpio retira el envase de los campos? No. A ver, la ley establece que se debe poner a disposición un programa que permita recuperar los envases, no retirar los envases del campo. Por lo tanto, en el marco de esa ley y como trabaja Campo Limpio, lo que hace es desplegar el sistema, poniendo a disposición de todos los usuarios lugares cercanos a donde los tienen que llevar. O sea, no se retiran envases desde Campo Limpio. Sí, también es importante aclarar que empiezan a surgir, vinculado al programa, servicios que retiran los envases para llevarlos a Campo Limpio, pero siempre la propiedad del transporte y la responsabilidad es del usuario, por cuenta propia de un tercero.
pero es del usuario. ¿Por qué digo esto? Porque empiezan a surgir o servicios, algunos CAT en algunas provincias hacen el servicio de retirado, en algunos casos con costo y otros sin costo, y también empiezan a surgir, por ejemplo, cooperativas que retiran los envases de cada uno y los llevan. Pero es importante aclarar que cuando se retira un envase para llevarlo, hasta que no es recepcionado por Campo Limpio, el envase sigue siendo responsabilidad del usuario. Por lo tanto, si una cooperativa junta envases de distintos productores, tendrá que llevar los datos específicos del quit de cada uno y entregar los envases a Campo Limpio a nombre de cada uno de esos productores para que cada uno de los productores tenga el certificado a su nombre. Perfecto, muchas gracias Leandro por la respuesta. Acá tenemos una que que quizás haya sido para Gustavo Páez Márquez, pero estoy seguro que ustedes lo podrán responder. ¿Se puede entregar los envases en el centro de acopio primario sin tener inscripto el centro de almacenamiento temporal del campo? A ver, ahí hay que aclarar, los envases se entregan en el centro de almacenamiento transitorio, en los CAT, los centros de almacenamiento transitorio de Campo Limpio, y que son los únicos dos vigentes y habilitados en la provincia, el de La Virginia y el de Alberdi. En el caso de que se organice una campaña oficial, también en esa campaña. Esos son los lugares establecidos para recepcionar los envases. Por lo tanto, no se necesita tener registrado un CAP para entregar los envases. Un productor puede tener un almacenamiento transitorio, temporal en su campo y no necesita tenerlo registrado para entregarlo. La figura del CAP tiene que ver con una figura de que un productor puede gestionarlo y que también puede recibir de terceros, que es otra figura distinta, es como un intermedio. Pero igualmente la propiedad del envase y la responsabilidad sigue siendo de cada uno de los productores que lo tiene entregado a quien lo entregue como temporal, pero en el único momento que cumple su responsabilidad legal y tiene su certificado es cuando es recepcionado por Campo Limpio, que es el único sistema autorizado a operar en la provincia. Gracias, Leandro. Acá nos preguntan si los plásticos usados como mulching en frutilla son considerados tipo A o B y si se los recibe. No, a ver, la ley 2729 solamente alcanza los envases vacíos de productos fitosanitarios. Para ser claro, son solamente los productos que están en la lista terapéutica vegetal de SENASA, o, para más directamente, son todos los productos que tienen una etiqueta legal de fitosanitario, aquella que tiene los 3 cuerpos, con su banda toxicológica. Producto que no tiene esa etiqueta o que no figura en la lista terapéutica vegetal de SENASA no es considerado un producto fitosanitario y no está alcanzado por la ley. Y por tanto tampoco por el sistema. Clarísimo, clarísimo. A ver, esta quizás nos pueda contestar Paola. ¿Ciberplast de Tafí Viejo es válido como centro de acopio de envases vacíos? No, Ciberplast es nuestro operador tipo A, o sea, está inscrito en el registro de medio ambiente y cumple con todas las instancias que la ley exige. Los centros de acopio provisorio o transitorio son del CAT de La Virginia y el de Alberdi. Desde allí van los envases al operador tipo A, que sería Ciberplast, o al operador tipo B para su destrucción final, que sería Saquecer, en este caso en Tucumán. No. Lo único que está habilitado son los CAT. Y en segunda instancia, las empresas acá en Tucumán tienen la opción, las empresas grandes, de o presentar su propio plan de gestión de principio a fin, o directamente acoplarse al sistema Campo Limpio, que claramente es el más sencillo, y es lo que se está haciendo. Es el único canal legal por fuera de la Secretaría de Agricultura. Incluye la Secretaría de Cultura, pero el único canal legal por fuera de las empresas autorizado para el manejo de envases. Y sí, hay que inscribirse con el tema de las buenas prácticas agrícolas y demás en los centros de acopio provisorio, que son personales de cada productor, están contemplados dentro de las buenas prácticas agrícolas. Entonces, cuando yo certifico una finca, eso ya está incluido, o sea, de movida que está y que cumple con todas las reglamentaciones necesarias, o sea, con su
techo, suelo impermeable, alejado de fuentes de contaminación, no mezclar los A con los B, etc. Pero están inscriptos, porque si no, no tendrían las buenas prácticas. Excelente, Paola, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Leandro y Paola de Campo Limpio, por este importante aporte que hacen a la sustentabilidad de nuestras producciones agroindustriales en Tucumán. Muchísimas gracias. Vamos entonces con un par de preguntas para Horacio Silva. Horacio Silva, recordemos, es director de marketing de Atanor. Y un gusto que nos haya podido acompañar en la jornada de hoy. Nos preguntan lo siguiente acá: ¿cómo funciona la operatoria de los IBC? Y bueno, habría que explicar qué son los IBC para los que no están familiarizados con esta sigla. Perfecto, Daniel. IBC es un término en inglés que define básicamente un envase de 1000 litros que se entrega al productor o al distribuidor y que son retornables, vuelven nuevamente a nuestra planta de Pilar y lo estamos comercializando para un producto como glifosato, y la idea es obviamente ser mucho más eficiente para un productor que tiene que utilizar un volumen muy grande de este producto, y evitamos todo el manejo de plásticos y evitamos gran parte de lo que acaba de comentar Paola y Leandro con respecto a la devolución y la responsabilidad del envase, porque Atanor directamente o se ocupa a través del distribuidor o directamente en el campo, llegado el caso de un volumen completo de un camión, de retirar el IBC y retornarlo a la planta. De esa forma nos evitamos todo el manejo de plásticos, los operarios, el triple lavado, el perforado de los envases, y obviamente llevarlo al CAT. Es importante que tiene ciertas normas de seguridad que minimizan cualquier tipo de pérdida o riesgo para el manejo y para la aplicación en sí. Perfecto, perfecto, muchas gracias. Sí, indudablemente es una gran ventaja trabajar con estos grandes envases. Nos preguntan si si realizan análisis de ciclo de vida y de huella ambiental de los productos que comercializa la empresa. Bueno, ese es un buen punto. La verdad que es algo que se está empezando a trabajar ahora y hay que entenderlo. Está claro que no todas las moléculas tienen una característica de estabilidad o fijación, por ejemplo, en materia orgánica, y las características propias de lixiviación, inclusive a napas de agua. Está bueno el ejemplo porque vale la pena, y lo asocio a Campo Limpio, porque los CAT de Campo Limpio lo que se trata, lo que se hace son los análisis de suelo y análisis de agua que nos identifican la problemática que puede haber tanto en suelo como en napas freáticas. En concreto es algo que está empezando a mirarse, pero obviamente no todas las moléculas son miradas, porque algunas moléculas tienen una degradación muy rápida. Hay todo un grupo de familia de moléculas, principalmente de herbicidas, que sí están siendo observados básicamente por los problemas que tenemos de estabilidad o residuo en los suelos, principalmente en los suelos con alta materia orgánica, con alta fijación. En los suelos por ahí más livianos o suelos más arenosos, bueno, casi esto no ocurre porque el producto se degrada rápidamente. Bien, relacionado con esta pregunta anterior, era si ustedes observan que las empresas a las cuales ustedes venden productos, sobre todo grandes empresas, van exigiendo cada vez más este tipo de indicadores o parámetros ambientales para comprar sus productos. Y esto lo relaciona un poco con lo que ocurre con las grandes producciones agroindustriales de Tucumán, en donde los mercados hacia los cuales van destinados estas producciones cada vez han ido increyendo los requerimientos de tipo ambiental. Está buena la pregunta, Daniel, porque es el cambio o parte del cambio que tenemos que asumir. Básicamente lo que ocurre es que la demanda sobre los productos que son de banda verde o banda azul son los más requeridos o que no tienen restricciones. Los productos de banda amarilla
o banda roja. Banda roja casi no se comercializa, es muy poco lo que existe todavía de producto de banda roja. Se fueron eliminando y como decía, contaba Federico Elorza, los banda amarilla también están viendo en una revisión, pero es importante que volver sobre la charla de Federico con respecto a la toxicidad y al riesgo, ¿no? Que sea banda amarilla no significa que va a estar haciendo un efecto terrible sobre el medio ambiente. Lo que significa es que hay que tener cuidados y a usarlo responsablemente. Pero sí hay un cambio muy profundo, y el cambio tiene que ver con medidas que están tomando las empresas que comercializan productos, que orientan a la comercialización de productos banda verde o banda azul, con productores o con industrias que orientan a la preferencia sobre uso más amigable con medio ambiente, y muy asociado también lo que se hablaba recién en las consultas sobre los productos biológicos. También empieza a haber un interés sobre los productos biológicos, y eso me parece que es parte del cambio que estamos teniendo. Yo creo que hay que mirarlo en que todos estamos involucrados en un cambio, y que la situación de hoy está siendo modificada rápidamente. Excelente, Horacio, excelente las respuestas a las preguntas. De esta manera vamos a ir concluyendo este ciclo, esta jornada, mejor dicho, y el ciclo. Pero yo creo que también vale la pena retornar a lo que yo dije al comienzo, y era de que debemos ir resolviendo ese conflicto natural que hay entre agricultura y el ambiente, y que para eso tenemos que ir digamos, viendo, revisando muchas de nuestras prácticas, readaptándonos y formulando desarrollos que sean compatibles con este objetivo de la sustentabilidad. Y yo creo que los ejemplos que vimos hoy, en particular en el tema de la ley de disposición de envases vacíos, y todo el desarrollo que hizo CASAFE, Campo Limpio, para poder armar esta operatoria, creo que son ejemplos concluyentes de cómo vamos a ir resolviendo algunos de estos problemas. Y además, enlazado con algunas de las preguntas que hubo, esto además son requerimientos crecientes de nuestros mercados y de nuestros compradores de productos, porque las exigencias que tienen son propias de ellos, pero también las exigencias de los consumidores, que cada vez requieren más productos que demuestren, y ahí la importancia de las certificaciones, que demuestren inocuidad y que demuestren tener una huella ambiental y tener un ciclo de vida saludable. Así que bueno, yo con esto quisiera reiterarles una vez más mi agradecimiento por vuestra presencia en esta última jornada de este ciclo de 2021 de jornadas virtuales. En este caso, dijimos que era la jornada número 36 de este año, sumada a las 22 del año 2020. En este caso, tuvimos hasta hoy, en estas 36 jornadas, tuvimos 160 disertantes, tuvimos 46 empresas auspiciantes y tuvimos más de 5.700 asistentes directos, al margen de los que luego los ven en las reproducciones de YouTube. Así que yo no me queda nada más que agradecerle una vez más a los disertantes, a Federico Elorza, a Gustavo Páez Márquez, a Leandro Granvilla, a Paola Loandos y a Horacio Silva por su generosidad en compartir sus conocimientos. Un agradecimiento también especial a las empresas que nos están patrocinando, y yo las voy a leer porque para nosotros es un orgullo tener este auspicio: Asociación de Cooperativas Argentinas, ADAMA, Advanta, AGD, Agroorigen, Agrocid, Agros, Ando, Atanor, Barenbroek, BAS, Bayer, Bioceres Semillas, Brevant, Brufor, BWA, Campo Limpio, Citromax, Corteva, Credence, Don Mario, El Azul, FGF Trapani, Fitoquímica, Forratec Maíces Dúo, Illinois, La Asturiana, LDC, Lealcem, Nord, Nutriterra, Pioneer, PM Agro, Proagro, Ribulis, Rotam, Sidcorp HO, Semillas Nord, Spidagro, Sumitomo Chemical, Syngenta,
Tecnomil, Vivero Citrus, Vivero Quebrada de Citrus y ARA ISAF. A todos ellos les reitero mi agradecimiento. También a los medios de prensa que siempre se recogen esta información y nos ayudan a difundirla y de ese modo cumplir con nuestro rol de transferencia tecnológica. A la empresa Bruque, que nos acompaña y hace posible las jornadas estas, y también a nuestros compañeros de las secciones Comunicaciones e Informática. Por último, les quiero, para clausurar este ciclo, agradecerles y desearles unas muy felices fiestas y que en el 2022 podamos, Dios mediante, tener estos reencuentros presenciales que seguramente iremos complementando con estas jornadas virtuales que nos han acercado la posibilidad de contar con disertantes a distancia y de ese modo enriquecer más nuestra propuesta. Así que sin más, les deseo lo mejor para este próximo año y será hasta la próxima. Muchísimas gracias.